En momentos en que la economía uruguaya ha perdido impulso, suena muy alentador el anuncio de una inversión de 300 millones de dólares, que implica un complejo industrial de 24 plantas, un centro de distribución y logística, un parque eólico y además 12.000 metros cuadrados de celdas para generar energía fotovoltaica. Se trata del proyecto Omega, que se concretará en el departamento de San José, impulsado por la empresa EFICE de Capitales Nacionales, dedicada desde hace más de un siglo a la industria química. La presentación se hizo la semana pasada en un acto que contó con la presencia de las principales autoridades nacionales, incluyendo al presidente de la República, Tabaré Vázquez. Vale la pena conocer más a propósito de esta empresa que produce insumos de los más variados y tiene más de 100 productos en fase de innovación. Vale la pena conocer a propósito de esta inversión que promete ser la más importante en la industria nacional de capitales uruguayos. Para eso hemos invitado a Néstor Gómez Alcorta, presidente de EFICE, que está con nosotros en estudios. Gómez Alcorta, buen día. Gracias por acompañarnos. Buenos días, un placer y gracias por la distinción de estar en este programa. EFICE, vamos a ubicar a los oyentes, es una industria química, decía yo. Hoy emplea a 150 personas de manera directa. Correcto. E indirectamente, ¿cuál es el empleo? Unas 300 personas más. Tiene más de 100 años. Fue fundada por su bisabuelo, poco después de recibirse de químico. ¿Dos palabras a propósito de aquel origen? El origen se remonta a 1895. Mi bisabuelo se recibe de químico en la Facultad de Medicina, que es donde se producía la carrera. Luego adquiere conocimientos en una beca en la Sorbonne de París en 1911 y viene con ideas de hacer electrólisis de la sal para producir hipoclorito de sodio. Diseña con los escasos recursos que puede tener un docente, porque él se dedicaba a la docencia de la química. Y en 1925, ya junto con mi abuelo, logran poner a funcionar una primera planta piloto diseñada por él para producir el hipoclorito de sodio. Eso significó la primera producción de cloro de Sudamérica y que el impacto interno en Uruguay significó que a partir de ese momento se empezó a potabilizar el agua con hipoclorito de sodio y eso implicó que se eliminó el cólera y el tifus en Uruguay, primer país de Sudamérica que se eliminó el cólera y el tifus, y ese estatus se mantiene hasta el día de hoy. En los años 70, EFICE, conducida por su padre, pasó a ser de las primeras industrias uruguayas que se lanzaron a exportar, algo que no era común por aquel entonces en ese rubro si dejamos a un costado la industria frigorífica, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿A dónde se exportaba por aquel entonces? Correcto, por fuerza de las circunstancias, cuando se produce la electrólisis de la molécula de sal, se obtiene una unidad de cloro y una unidad de soda cáustica. La soda cáustica siempre tuvo una demanda mucho mayor que la del cloro y el cloro había que colocarlo. Para poder colocar la mayor demanda de soda había que tener un destino para el cloro, entonces comenzamos ya en aquella época a exportar cloro gas envasado, licuado, envasado en garrafas grandes, por decirlo de una forma simple, a Brasil. Uh-huh. ¿Ese fue el destino? Ese fue el destino. ¿Y qué pasó con esa línea de exportación? ¿Cómo evolucionó después? Esa línea de exportación se mantiene hasta el día de hoy. ¿Brasil como único mercado? Durante 20 años también hemos abastecido el 100% del mercado de Paraguay, hasta que hace algunos años construyó una pequeña fábrica de cloro en Paraguay, bueno, y ahí se discontinuó el envío a Paraguay. Pero en Brasil principalmente competimos por un problema de distancia. Las principales plantas de producción de cloro están a nivel de San Pablo, entonces ahí tenemos una diferencia comparativa de flete y por eso podemos competir en el mercado de Río Grande do Sul. Uh-huh. Bueno, sigamos hablando de EFICE, una empresa que los oyentes quizás conozcan de haberla visto muchas veces en la Ruta 1, kilómetro 25, ¿no? Correcto. Yendo para Colonia a mano derecha. Vayamos al negocio de ustedes. Ya quedó dicho al pasar, usted lo mencionó. La clave es el proceso que se llama electrólisis. Romper una molécula de sal, que es cloruro de sodio, a través de una carga eléctrica. ¿Qué sucede luego? ¿Cómo continúa este proceso?
Bueno, aquí una aclaración importante. Como usted bien dice, al romper la molécula de sal con una descarga de energía eléctrica, esto termina significando en los hechos prácticos y económicos que el costo de energía eléctrica en el costo de producción de soda y cloro termina siendo el 50% del costo total. Impresionante Lo ese que dato, no ¿no? sucede en ninguna industria, donde el promedio de Uruguay de todas las industrias de incidencia de energía está entre el 3 y el 4%. Ajá. Eso nos diferencia. ¿Cómo se ubican ustedes en el ranking de clientes de UTE entonces? El principal cliente privado. Ya hablaremos de eso después porque tiene que ver con algunas de las características del proyecto nuevo. Pero entonces, se rompe la molécula de sal y quedan por un lado el sodio y por otro el cloro. Correcto. Entonces, el cloro, que es un gas, se dirige a diferentes destinos. El cloro en forma de gas se licúa, como para hacer un símil bien fácil de entender, como si fuera el supergas, que es un gas licuado dentro de una garrafa. Se licúa de la misma forma y de esa forma se entrega, en este caso principalmente a OCE y a algunas industrias privadas que lo utilizan para potabilizar el agua en el caso de OCE y para tratar aguas residuales en algunas otras industrias. por ejemplo, también se utiliza para piscinas, ¿no? No, ese es el hipoclorito de sodio. Ah, yo sabía. Ahí tenemos que hacer alguna aclaración porque hay algunas confusiones en torno a estos productos que ustedes Correcto. elaboran, ¿no? La mayoría de la gente piensa que el cloro es el hipoclorito de sodio, que es el que se pone en las piscinas, que es el aguajane, el que se hace la limpieza hospitalaria, limpieza de casas, y no es así. El hipoclorito de sodio es un producto que se fabrica después de la etapa de la ruptura de la molécula. Con el cloro y el sodio, que se transforma en soda cáustica, se hacen reaccionar posteriormente y forman el hipoclorito de sodio, que lo abastecemos toda la demanda uruguaya, o sea, todas las marcas de agua lavandina se abastecen de hipoclorito de sodio de FISA y luego lo diluyen, lo distribuyen, generan sus marcas. O sea, todos los fabricantes de aguajane, lavandina, todas las marcas que pueda haber en el mercado que remiten a lo mismo, ¿todos le compran a ustedes? El hipoclorito de sodio, concentrado. Y ustedes, por lo que comentaba hace un rato, tienen como una de las singularidades de esta fábrica, de esta empresa, que de la producción que generan, una parte, la soda, está sobredemandada. Ustedes podrían producir mucho más soda que la que hoy producen. Habría mercado para. Nada, nunca mejor dicho. Para tener una noción más clara, Sudamérica tiene un déficit de producción de soda de 1 millón de toneladas por año. El principal demandante es Brasil, que es prácticamente el que importa la totalidad de ese déficit de producción. Y entonces el oyente se va a preguntar, ¿y por qué FICE no produce más soda? Entonces tiene la cancha abierta. ¿Y por qué Brasil no produce más soda para abastecer su déficit? Justamente porque la clave en este negocio es la colocación del cloro, que sale siempre por una de soda, una de cloro. Si no hay colocación de cloro, no se puede producir la soda cáustica. Y en este caso, en Brasil, por ejemplo, no se ha podido incrementar la producción de soda porque no han encontrado caminos para la colocación de cloro. El cloro no se puede tirar, obviamente. Sigamos describiendo productos que surgen de EFICE hoy. Después hablaremos de los que vendrán. Pero, por ejemplo, ¿ustedes le venden a las plantas de celulosa hoy? Hoy le vendemos algunos productos químicos de nuestra producción a las plantas de celulosa, como ser ácido clorhídrico, le vendemos cloruro férrico, que son productos que utilizan en sus tratamientos químicos. Pero no el producto principal que consume las plantas de celulosa, que son la soda cáustica. Las materias primas críticas de la planta de celulosa son soda cáustica y madera. La soda cáustica que utilizan las dos plantas de celulosa que están funcionando actualmente, que son Monte de Plata y UPM, esa soda cáustica es 100% importada del hemisferio norte, por lo que decíamos antes, Sudamérica es deficitaria en producción. Entonces, lo que apunta a nuestro proyecto, el origen de nuestro proyecto se basa en que encontramos diferentes formas de producir derivados de cloro, o sea, utilizando cloro como materia prima para fabricar otros productos que tienen colocación en el mercado local y regional, para lograr
dar un salto de multiplicar por 3 la producción actual de cloro y soda cáustica. Esos 2 tercios incrementales que vamos a producir de soda cáustica van a ir 100% para las plantas de celulosa, y ese incremental de soda que le vamos a poder vender a las plantas de celulosa hoy en día alcanzaría casi el 50% de la soda cáustica que ellos consumen. Eso tiene 2 beneficios. Uno es el que es directamente para ellos, porque la importación que hacen de soda cáustica, que es un producto líquido, viene en buques tanques desde el hemisferio norte, tienen que hacer escalas en puertos de Brasil, alijar a barcos más pequeños para que puedan llegar por el Calado hasta Conchillas y a Fraiventos. Es muy interesante eso, porque a propósito de la producción de las plantas de celulosa se ha hablado mucho. Creo que la audiencia a esta altura tiene información sobre cómo es el proceso, pero de esta parte yo por lo menos no recordaba haber informado. Las plantas de celulosa tienen que importar esa soda cáustica, que llega, decía usted, primero a Brasil, después se pasa a buques más pequeños que hacen por mar, por el río, etcétera, el traslado hasta Conchillas en un caso y Fraiventos en el otro. Correcto. O sea que ese es un tráfico permanente. Es un tráfico permanente con una logística complicada, con costos agregados, obviamente, y lo más importante, con riesgos de interrupciones por diferentes motivos imprevistos, huelgas, roturas de un barco, atrasos, y lo que le va a dar a las plantas de celulosa, nuestra nueva planta, es una seguridad de abastecimiento que hoy no tienen. Hoy no tienen una seguridad total, como va a tener con nuestra planta, de que no van a correr nunca riesgo de tener que parar su producción de celulosa por falta de abastecimiento de la soda cáustica. ¿No van a correr ese riesgo? No van a correr ese riesgo. ¿Cómo lo van a garantizar ustedes? No van a correr ese riesgo, y ahí muy bien la pregunta, porque además de la producción mayor que vamos a tener, incluimos en nuestro proyecto un sobredimensionamiento, digamos, de la capacidad de almacenamiento de soda cáustica. Hemos diseñado una capacidad de almacenamiento de soda cáustica que va a equivaler a 4 meses del abastecimiento nuestro a las plantas de celulosa. O sea que si ellos dicen, bueno, pero si se te para la planta 15 días, ¿nos vas a desabastecer? No. Acá va a haber 4 meses de abastecimiento permanente en los tanques. O sea que cualquier imprevisto en nuestra fábrica va a hacer que no se interrumpa nunca el suministro de soda cáustica a las pasteras. O sea, claro, ustedes podrían simplemente producir, embarcar y mandar, pero no van a hacer eso, van a tener un depósito que va a funcionar como un colchón. Un depósito grande que va a funcionar como un colchón. Nada menos que de 4 meses de abastecimiento nuestro a las plantas de celulosa. Y con un agregado importante, y es que hemos diseñado un sistema de transporte por barcaza de la soda líquida hacia las plantas de celulosa. Vamos a establecer un pequeño muelle flotante ahí frente a nuestra planta de FIS en el río de la Plata, y vamos a construir en nuestro propio proyecto, están incluidos 2 barcazas propias nuestras, que se las daremos a un tercero para que lo opere, porque no es nuestro negocio ni nuestro oficio, que se van a dedicar a transportar esas 40.000 toneladas anuales de soda cáustica de FISE a las barcazas. Esas barcazas van a sustituir, el transporte se va a hacer por vía fluvial. Por vía fluvial. Y va a sustituir al cabo de un año a 3.000 camiones, con menos desgaste de carreteras, menos emisión de gases de efecto invernadero, equivalentes a 150.000 árboles. Y desde el punto de vista de los costos para las plantas de celulosa, ¿también es conveniente pasar a comprarle en el futuro a FISE esta parte de sus necesidades de soda cáustica? Se lo pregunto teniendo en cuenta lo que usted describía hasta ahora, y por un tiempo más todavía, la soda cáustica les llega del hemisferio norte, primero a un puerto en Brasil, allí se transborda a buques más pequeños y hace trayecto fluvial hasta Conchillas o Fraiventos. Acá el trayecto fluvial va a ser más corto, va a ser desde San José, allí en el límite con Montevideo, hasta Conchillas o hasta Fraiventos. Entonces, por ahí hay una ventaja desde el punto de vista de los costos de flete, supongo. Ahora, no sé qué pasa con los costos de producción. En fin, ¿cómo da la ecuación en materia de costos para las plantas de celulosa?
Los costos de producción que vamos a tener, podemos de repente hablar después en otro capítulo de los costos de energía eléctrica y demás, van a ser los costos internacionales. Porque el gobierno en este momento ha adoptado una política de que mediante algunos decretos que se han sacado y otros que se piensan sacar, la perspectiva es que vamos a tener costos de energía eléctrica competitivos con nuestros colegas de la región. Esa es una decisión importante. Es una decisión importante. Vieja demanda, ¿no? Y en cuanto al precio al que FICE le venda la soda a las plantas de celulosa, no lo hemos hablado obviamente hasta ahora, es muy prematuro, pero lo lógico es pensar que termine siendo el precio de indiferencia respecto al costo que ellos están teniendo hoy en día. Uh-huh. Las ventajas van a venir por esos otros lados que usted mencionaba recién. De la seguridad de abastecimiento, del stock pulmón, del backup que van a tener para no correr riesgo de parar la planta. De todos modos, como usted dijo, no van a suministrar el 100% de la demanda de soda cáustica que estas plantas tienen. El 50%. Otra parte seguirá viniendo del norte. El otro 50% seguirá viniendo del norte como hasta ahora. Y si se instala la tercera planta, bueno, capaz que terminaremos dividiendo la producción de FICE en 3 partes iguales para cada una de las 3 plantas de celulosa. Hemos tenido recientemente una reunión con UPM muy interesante porque fue lo más interesante que fue a pedido de ellos y nos reunimos en una mesa en EFICE y que ellos querían compartir con nosotros cuál era el proyecto de ellos y querían saber cuál era el proyecto nuestro para encontrar sinergias. Y la verdad que encontramos sinergias muy interesantes, además de la propia de la soda cáustica. Ellos van a estar en el centro del país, van a estar abastecidos vía férrea, porque esa es la condición que pusieron para poner la planta. Y bueno, podían ser perfectamente abastecidos de soda cáustica vía férrea con vagones tanque desde el puerto de Montevideo hasta Paso de los Toros o donde estén ubicados. Sería una forma de utilizar los trenes en sentido inverso, porque van a venir cargados de la producción de celulosa al puerto de Montevideo. Exactamente. En principio vuelven, no digo vacíos, pero aquí habría una forma de utilizar por lo menos una parte de ese espacio. Exactamente. De hecho, entonces ya estamos hablando del nuevo proyecto, ya estamos hablando del proyecto Omega de la empresa EFICE, a partir de una de sus líneas fundamentales, la producción de soda cáustica con destino a las plantas de celulosa instaladas o a instalarse en nuestro país. Si le parece, Gómez Alcorta, enseguida, después de la pausa, miramos más globalmente el proyecto y sobre todo vamos a tratar de entender cómo es que se llega a una inversión de $300 millones, cómo la sostiene, cómo será sostenible, teniendo en cuenta que la lleva adelante una industria de capitales nacionales, 100% nacionales. En poco tiempo, si ustedes circulan por la ruta 1, a la altura del kilómetro 25 en el departamento de San José, van a ver cómo empieza a construirse Omega, la inversión industrial de capitales nacionales más grande de la historia de nuestro país. Es un complejo de 24 plantas para la producción de cloro soda, impulsado por la empresa EFICE, que implica $300 millones. Justamente de esta iniciativa es que estamos conversando esta mañana con Néstor Gómez Alcorta, presidente de EFICE desde el año 1977. Gómez Alcorta, con lo que usted explicaba recién, a propósito de la venta de soda cáustica a las plantas de celulosa, ya de algún modo nos metimos en el proyecto Omega, pero no lo consideramos de manera global. Entonces le pregunto, para ordenar las cosas, ¿cómo y por qué surge la necesidad de esta inversión de $300 millones? ¿Por qué un nuevo complejo industrial? Bueno, surge de lo siguiente, que hace ya varios años un día nos pusimos a estudiar a ver qué otros productos podíamos fabricar que requirieran el cloro como materia prima. Y ahí influyó mucho el Departamento de Innovación que hemos instaurado en EFICE hace ya más de 5 años, con un químico de EFICE que ya tiene 41 años de EFICE, o sea, mucho conocimiento de nuestro negocio y cómo funciona nuestra empresa, nuestra fábrica. Y bueno, y de ahí fueron surgiendo una serie de productos que vamos a poder fabricar con la nueva planta, que requieren cloro como materia prima. La solución a aquel brete del cual hablábamos, ¿no? Correcto. Ustedes pueden
vender mucho más soda de la que están vendiendo hoy. Correcto. El problema es que les queda el clavo, entre comillas, del cloro, que es el otro producto de la electrólisis. De esta manera, ustedes solucionan esa segunda parte, ¿no? Exactamente. Cómo encontrar alternativas al uso de ese cloro. Y cuando cerramos todo ese balance, esa nueva cuenta, llegamos a la conclusión de que podíamos llegar a triplicar nuestra producción actual de cloro soda, porque teníamos aplicación para el cloro triplicado. Y la soda ya dijimos para dónde iba. Hemos desarrollado diferentes productos que la mayoría son para el agro. ¿Podemos mencionar algunos ejemplos? Podemos mencionar, por ejemplo, el fosfato bicálcico, que es el producto que se utiliza normalmente para las sales de ganado, que se utiliza en todo el país, y que Uruguay no lo fabrica, lo importa totalmente, 100%, y además ya hemos relevado en los mercados de los países vecinos, de Argentina, Brasil, Paraguay, que todos ellos son fuertemente deficitarios en producción de ese producto. Entonces vamos a abastecer el mercado regional de ese producto, y ese producto justamente utiliza mucha cantidad de cloro en su producción. Además vamos a fabricar otros productos como el PAC, policloruro de aluminio, para la potabilización del agua, por ejemplo, que es un floculante que se utiliza para potabilizar el agua, y otros productos que hemos desarrollado como por ejemplo, el Roadtec, que es un producto que erradica el polvo de los caminos de tierra. Cuando se aplica este producto sobre el camino de tierra, elimina durante un periodo de 1 año el levantamiento de polvo cuando pasan los vehículos. Y hace años que ustedes están impulsando el uso que le estamos impulsando de este producto. Y cada vez más va aprendiendo un poco. ¿Se emplea hoy ya? Se emplea en varios departamentos y con excelentes resultados. Con lo que siempre nos topamos es que inevitablemente es un producto que hay que vendérselo a las intendencias, que en general están con problemas financieros, y bueno, y ya hemos tenido algunas malas experiencias de años anteriores de que hemos aplicado y todavía estamos con cuentas pendientes de montos importantes. Sí, y entonces, con este producto en particular, ¿cómo se asegura un mercado? ¿Cómo se asegura la comercialización? Y bueno, y aquí estamos estudiando la posibilidad de que se pueda llevar adelante una posición nacional, una posición de Estado, donde de alguna forma el gobierno central, por una medida de salud, porque el polvo no es solamente lo que molesta cuando se posa sobre los muebles y las casas de los pueblos que tienen calles de tierra, sino que interviene en la salud de la gente, ni que hablar la que tiene problemas respiratorios, pero en general cualquier persona que ingiera polvo en sus pulmones está ingiriendo además una serie de gérmenes que están perjudicando la salud. O sea, es un problema de salud. O sea que ver sería atacarlo en forma radical y con un plan nacional. Ese es otro producto. ¿Más productos? ¿Más ejemplos? Otro ejemplo de productos, por ejemplo, un producto que le hemos puesto marca Growtec, que ya llevamos el 4º año de prueba de campo, hecho por una empresa especializada, independiente, que se dedica a eso, y que es un promotor para la producción de cultivos en general. ¿Podría explicarlo mejor? En el caso, por ejemplo, del arroz, ya hemos determinado que aumenta la productividad en un 10%. Si toda la producción de arroz de Uruguay aumentara un 10%, a los valores de hoy, eso significaría hoy 40 millones de dólares más para los productores de arroz de Uruguay por año. ¿Es un fertilizante? No. ¿Cómo llamarlo? Es un promotor de la producción. ¿Y cómo se aplica? Se aplica por fumigación, cuando la planta está creciendo, y normalmente se aplican diferentes fumigaciones en diferentes momentos, y este producto se aplica de esa forma. Es un producto líquido que no tiene absolutamente, es inocuo, no tiene... Bueno, ahí venía la pregunta, estoy seguro de muchos oyentes, ¿qué efectos secundarios provoca? Es una sal inocua que está en la naturaleza. Lo que hace que, explicado muy rápidamente, tiene una alta carga de calcio, esa sal. Entonces, cuando se deposita sobre las hojas de la planta,
la hoja absorbe una cantidad muy grande y extraordinaria de calcio en su metabolismo. Ese calcio lo que hace en su metabolismo es fortalecer la planta, hacerla más resistente a la seca, más resistente a las enfermedades, y produce más granos por planta. Es tan simple como eso. Y usted mencionaba el ejemplo del arroz, pero ¿se puede aplicar a otros cultivos? Estamos ya estudiando en todos los cultivos, en soja, en maíz, en trigo, en girasol, y en todos están dando resultados altamente positivos. O sea que esto va a significar, sin duda, una mejora de más de 100 millones de dólares para los productores de Uruguay, y más mano de obra, porque al tener más cantidad de producto significa más mano de obra para movilizar esa producción. Seguramente impacta enterarse de estos productos o innovaciones. Concretamente este último, ¿es una creación de EFICE o ya existe en el mundo? Es una creación de EFICE, de nuestro departamento de innovación. O sea que también allí se abre la posibilidad de exportar al mundo. No solamente el producto, se puede exportar la tecnología, ¿o no? Sí, de las dos cosas, obviamente. Sigamos. Hay otro producto que... Uno más y después vamos a las preguntas de cómo hacen viable la inversión, porque ¿no? Vale la pena mencionarlo por lo revolucionario que es. Uruguay en este momento tiene un problema con la disposición de la ceniza producto de la quema de la cáscara de arroz que se produce en las arroceras. La cáscara de arroz es un producto que en general en diferentes partes del país se quema para producir energía, energía térmica, energía eléctrica, y la ceniza resultante es un producto contaminante, no se puede tirar a la tierra. ¿Por qué? Porque tiene un alto contenido de sílice. Nosotros hemos desarrollado un procedimiento, primero en los papeles, hace un año. Este año ya estamos en la construcción de una planta piloto apoyados por la ANI para producir a partir de esa ceniza y de un producto nuestro, cloro, el silicio grado solar. ¿Qué es el silicio grado solar? Es, dicho simplemente, es un polvo con el que se recubren los paneles fotovoltaicos para absorber la luz del sol. O sea que... Es un polvo que se necesita para la fabricación de paneles fotovoltaicos. Para recubrir los paneles fotovoltaicos, que son ese polvo, después que se impregna en los paneles, es el que hace la absorción de la luz solar. Es un producto que se vende solamente en el primer mundo, que los que tienen la tecnología no la venden porque lo que les interesa es vender el producto, y EFICE está desarrollando la tecnología para fabricarlo. O sea que solucionamos un problema medioambiental, hacemos un negocio interesante y económicamente bueno para EFICE y coadyuvamos, ¿por qué no?, a que se vengan a instalar acá alguna planta de fabricación de paneles solares. ¿Pero ustedes tienen asegurado el comprador para ese producto? El comprador es el mundo. Porque ¿Hay demanda hoy? Hay demanda, claro. Pero está la otra posibilidad, la de que se instalen aquí los fabricantes de paneles solares. Exacto. Utilizando esta producción local. La materia prima, exacto. Seguimos con Néstor Gómez Alcorta, presidente de la empresa EFICE, que ahora nos está explicando por dónde van las distintas líneas de producción que se prevé en este proyecto Omega. Esta fenomenal ampliación, podría llamarse, de las instalaciones actuales de EFICE ubicadas en la Ruta 1, kilómetro 25. Una inversión que implica 300 millones de dólares. Correcto. Vaya desafío. Sí, señor. Para una empresa que hace poco, un par de años, por mencionar sí, una señor. fecha, estaba con problemas. Exactamente. Llegó a plantearse la posibilidad de cerrar. Correcto. Y convertirse en una importadora, simplemente, ¿no? Se decidieron por el camino opuesto, un salto hacia adelante. Exacto. Y ahora, encima, dan otro más. ¿Cómo se hace viable una inversión así? Bueno, en primer lugar, creo que vale la pena destacar en 3 palabras ese caso, esa experiencia que vivimos en el 2014, de la crisis más grande que tuvo EFICE,
que los precios de energía eléctrica habían crecido y nos habían puesto más del doble de lo que pagan nuestros competidores. Y bueno, y ahí es un ejemplo en que gobierno, empresa, empresario y trabajadores innovaron para superar una crisis. Y se innovó de la manera muy inteligente, con mentalidad muy abierta de todas las partes, y se logró la solución final en diciembre del año pasado, cuando se creó un decreto por el cual, por diferentes mecanismos, se establecen bonificaciones del precio de energía, que nosotros ahora nos dejaron con un precio de energía eléctrica competitivo con el de nuestros colegas de la región. Entonces, ahí a partir de ese momento ya retomamos nuestro proyecto Mega, que lo venimos diseñando y pensando durante los últimos 8 años, y terminamos armando un complejo que tiene 24 plantas interconectadas, que incluye inclusive una planta de tratamiento de agua, porque vamos a tener un gran consumo de agua. No es posible tenerlo de las napas subterráneas. Se va a tomar agua del río de la Plata y se va a tener una mini ósea ahí para hacer el tratamiento de agua y dejarla apta, en condiciones para que la tome la planta para hacer los diferentes productos líquidos. El complejo se va a ubicar de los dos lados de la Ruta 1. Ustedes están hoy a la derecha, yendo hacia Colonia. Van a ocupar también el predio que ustedes poseen también del lado del río. Exactamente. Y este complejo industrial de 24 plantas interconectadas insume el 60% en grandes números de la inversión de los 300 millones y el 40% lo insume el parque eólico que vamos a instalar en cualquier parte del país. El parque eólico es una pieza fundamental de este proyecto. Veamos cómo juega. Es una pieza fundamental por dos motivos. En primer lugar, porque al establecer un contrato de venta de su generación con UTE por un lapso de 20 años, nos da un apalancamiento muy importante en los créditos para la inversión industrial. O sea, ese contrato con UTE va a oficiar de garantía. Exactamente. Por una parte del endeudamiento que ustedes van a contraer. De una garantía muy segura, obviamente, porque no hay riesgo. El riesgo es que no haya viento, imposible. El riesgo es que UTE no pague, imposible. Entonces, es una garantía muy segura, es casi una garantía soberana que los organismos de crédito tendrían cedida hacia ello, y todo lo que se genere mes a mes, en vez de pagarnos los UTE a nosotros, se lo va a ir pagando a los organismos de crédito directamente. Pero por otro lado es fundamental por lo que usted contaba hace un rato. ¿Cuánto pesa la energía eléctrica en la ecuación de costos de una industria como esta? Exactamente, ¿no? Que pesa el 50% nuestro costo de producción. Entonces, a partir del día, que será el año 10, el año 15, veremos cómo evolucionan todos los números. Cuando se termine de amortizar el parque eólico, a partir de ese momento, nuestro costo de energía eléctrica, por más que se lo compramos a UTE por un lado y se lo vendemos por otro, nuestra caja es una sola. Nuestro costo va a ser de un 20% de lo que estamos pagando hoy, porque el costo de generación de un parque eólico es muy bajo. Una aclaración importante allí: el parque eólico no necesariamente va a estar ahí, en San José. No, va a estar en cualquier parte del país, y llegado el momento, que no es todavía vamos a salir a comprar, a elegir algunos de los desarrollos, que hay muchos que han quedado hechos en el país, y vamos a elegir el que mejor nos convenga en ese momento, lo compraremos y ahí instalaremos nuestro parque eólico. O sea, ¿ustedes van a ir en busca de proyectos que todavía no se han concretado? Exacto, proyectos que se han desarrollado, pero que ya no tienen más lugar para hacer contratos con UTE como estaba previsto. También tienen prevista una planta de generación de energía fotovoltaica. Correcto, vamos a tapizar todos los techos de todos los edificios de la nueva planta. Eso va a significar 13.000 metros cuadrados de celdas fotovoltaicas, y eso va a generar 1 megawatt
de energía fotovoltaica totalmente limpia para el autoconsumo de la propia planta. ¿Y cómo se obtiene financiamiento para un volumen como el que estamos manejando, como el que usted ha comentado? ¿De dónde va a venir el financiamiento? Y el financiamiento lo venimos hablando por ahora oficiosamente. A partir de ahora, de esta presentación, de este lanzamiento de nuestro proyecto, vamos a empezar a transitar los caminos más oficiales, pero lo interesante que este lanzamiento, esta salida a los medios, esta salida pública que tuvimos con nuestro proyecto, hace que se nos han acercado en estos días diferentes organismos financiadores privados y multilaterales de crédito que les interesa, están interesados en financiar este proyecto, y bueno, y seguramente llegaremos a una mezcla de varias entidades financieras que terminarán financiando la totalidad del proyecto, que es una financiación obviamente a largo plazo. Acá estamos pensando en una financiación no menor a los 15 años. Pero aparte, en un momento muy bueno en que sobran fondos en el mundo para invertir que no tienen dónde, y las tasas son muy bajas. Entonces, realmente estamos posicionados en un buen momento para obtener no solamente una financiación de largo plazo, sino una tasa realmente baja e interesante que mejora mucho nuestro proyecto. Por otro lado, tenemos una declaratoria de interés nacional que nos da una exoneración fiscal muy importante, que le da una fortaleza adicional a nuestra ecuación, nuestro flujo económico financiero. ¿Sabe qué? Tengo cantidad de preguntas y comentarios de los oyentes. No es lo habitual en una entrevista con temas como este, digamos, con lo empresarial, los proyectos. Justamente uno de los oyentes quería saber a propósito del régimen fiscal de esta inversión. ¿Alguna característica extra, aparte de lo que ya mencionó? No, solamente eso. Tenemos una declaratoria de interés nacional que nos habilita a exonerar el 70% de la inversión y a ser utilizado en un plazo de 17 años. El oyente planteaba la pregunta porque parece que cada vez más se profundiza la polarización productiva. Por un lado, sectores productivos pujantes y con tecnología de punta desgravados e impulsados por inversión extranjera, y por otro lado, el sector productivo nacional sin escala y azotado por conflictos sindicales e impuestos, que es el que termina pagando la fiesta del gasto público. Así es el diagnóstico que hace Gustavo. Claro, ese no sería el caso nuestro, ¿no? Estamos justamente, digamos, disfrutando, según las expresiones de él, disfrutando todos los privilegios que tienen las multinacionales, porque tenemos todas las mejores condiciones de parte del Estado para la promoción de nuestra inversión. Le preguntan también a propósito de cómo es la relación con el sindicato. Bueno, felizmente la historia de nuestra relación con el personal en general en EFICE es una historia muy larga y muy profunda. Desde los primeros inicios, EFICE siempre mantuvo una cultura de un relacionamiento muy cercano con todo el personal, inclusive en las épocas de dictadura. EFICE, por decisión propia, mantuvo el reconocimiento de los sindicatos sindicales dentro de EFICE. Mantuvimos las mesas de diálogo, de discusión, siempre discusión franca y honesta, como debe ser, y con esas condiciones siempre hemos encontrado las soluciones. Eso nos ha reportado que en algún momento de dificultad, siempre todo el personal, sin excepción, ha cerrado filas con nosotros para encontrar las soluciones. Sí, por ejemplo, en esa situación crítica de hace un par de años, ahí el Sindicato de la Industria Química trabajó con ustedes en las gestiones con el gobierno. Exactamente, ahí tuvimos una situación crítica en el 2014, por el cual una de las medidas que teníamos que tomar, por la reducción de la producción que habíamos decidido realizar para autorreducirnos el precio de energía, era enviar al seguro de paro al 50% del personal, tanto de fábrica como administrativos, y obviamente todo eso tenía que suceder sin conflicto sindical.
En ese momento fui yo personalmente a tener una reunión en la central sindical de la industria química. Me reuní con toda la directiva, les expliqué todo el plan de contingencia que habíamos diseñado para salir adelante y tuvimos la gran satisfacción que realmente con una gran madurez, el sindicato de la química es un sindicato realmente muy, muy maduro. No solo entendieron las razones, nos dijeron que no iban a hacer ninguna oposición sindical, sino que se embanderaron con la causa de FICE para reclamar al gobierno algo que entendíamos que era de justicia. ¿Hoy el personal está trabajando completo? Completo, desde el año 2015 ya están todos reincorporados totalmente a la empresa. Bueno, podríamos seguir un rato conversando si yo me atuviera a todas las preguntas que desde la audiencia hacen llegar, pero agrego 2 y terminamos. Hay consultas a propósito de garantías de tipo ambiental, que se puede informar a propósito del cuidado del medio ambiente en una inversión tan grande como esta. Correcto. La tecnología que vamos a utilizar para la producción de cloro soda es la tecnología más moderna que existe en el mundo en este momento, que se llama Generación 6 o G6, y que por otra parte es una tecnología totalmente limpia para la producción de cloro soda. Otra cosa interesante que no la mencionamos y que la diseñamos, la desarrollamos en estos últimos meses, es que como en el 2014 estuvimos en situación de contingencia y bajamos la producción para beneficiarnos de los precios diferenciales de la energía eléctrica en las diferentes horas del día, terminamos diseñando una planta para este proyecto, una planta de cloro soda mucho mayor, 2 veces y media mayor de la que teníamos prevista. ¿Por qué? Porque consultamos con los desarrolladores de la tecnología, les preguntamos hasta cuánto se puede bajar la producción desde el 100% sin que ocurran inconvenientes en los equipos. Y nos dieron una buena noticia, se puede bajar hasta el 25%. Entonces, crecimos 2 veces y media el tamaño, la capacidad productiva de la planta, y esta planta nueva, ahí fue algo muy inteligente desde el punto de vista del uso de la energía, va a trabajar al 100% de 0 a 7 de la mañana. Y el resto de las 17 horas del día va a trabajar al 25%. Con lo cual nos autorreducimos, una autorreducción adicional de precio de energía de un 20%. Además, esta tecnología ya de por sí es un 20% más eficiente en el consumo de energía eléctrica. O sea que vamos a tener realmente no solamente una planta competitiva en el consumo de energía, sino que además vamos a tener la tecnología totalmente limpia que existe en este momento en el mundo para la producción de cloro soda. Va a ser la planta de cloro soda más moderna del mundo porque no hay otra en este momento. ¿Y cuándo empiezan las obras? Y las obras obviamente van a empezar al día siguiente que firmemos los contratos de crédito con los organismos. Más o menos, aproximadamente. Los planes son que en el primer semestre del año próximo terminemos la etapa, el proceso de negociación de los créditos, y en el segundo semestre iniciemos las obras de construcción que para la planta industrial llevan 24 meses para ponerla en funcionamiento, y en el parque eólico 12 meses, por lo cual el parque eólico va a comenzar a funcionar 12 meses antes que la planta industrial. Néstor Gómez Alcorta, presidente de EFICE, gracias por acompañarnos esta mañana. Ya sabemos por dónde va el proyecto Omega, ahora lo iremos siguiendo de cerca en los próximos meses en su evolución, ¿de acuerdo? Muchas gracias a ustedes, y creo que es muy importante poder difundir estas noticias, sobre todo de una empresa 100% uruguaya que está de alguna forma también pretendiendo dar un ejemplo de que se puede. Volvemos dentro de unos minutos con la mesa de este lunes. En perspectiva, da que hablar.